Hello students, good morning. Today our topic is adverbs. Before talking of adverbs, let me tell you about the adjectives. An adjective is a word that describes a person, whereas the adverb describes an action. Let me give you an example. She is very careful. Careful is the adjective. And the other sentence is she drives carefully. Carefully is the adverb. Okay? In the first sentence, she is very careful means that the person is careful. And in the other sentence, she drives carefully means that she drives carefully, talking about the action, but not the person. Chicos, buenos días. El tema de hoy trata de los adverbios. Pero antes de hablar de los adverbios, tenemos que hablar de los adjetivos y ver la diferencia. El adjetivo describe a la persona, mientras que el adverbio describe a la acción. Les doy un ejemplo. She is very careful. Ella es muy cuidadosa. Cuando decimos cuidadosa, ¿de quién estoy hablando? De ella, ¿verdad? Y tenemos la otra oración. Ella maneja cuidadosamente. Allí, ese cuidadosamente, ¿a quién está describiendo? ¿A ella o a la manera como ella maneja? A la manera como ella maneja. Esa es la diferencia. Entonces, hoy hablaremos de los adverbios. There are types of adverbs, many types, but today we're going to talk about 4 types only. Okay? We have adverbs of frequency, adverbs of time, adverbs of place, and adverbs of manner. Tenemos varios tipos de adverbios, pero en esta clase solo vamos a tocar 4 que son los más comunes, digamos. Los adverbios de frecuencia, los adverbios de manera, los adverbios de tiempo y los adverbios de lugar. Let me give you another example. I am a slow walker. How am I? Slow. Slow is the adjective. Now, I walk slowly. How do I walk? Slowly. Slowly is the adverb. Okay? En este ejemplo que acabamos de ver está bien clarito. Dice, yo soy una persona que camina lento. ¿Cómo soy yo? Lento. Es el adjetivo, porque me describe a mí. Y en la otra oración decía, yo camino lentamente. ¿Cómo camino? Lentamente. El primero habla de la persona, el adjetivo, y el segundo habla de la acción, el adverbio. I have created a slideshow to explain you more clearly about the adverbs. He preparado esta presentación para que vean el tema de los adverbios. Types of adverbs. Adverbs of time, adverbs of manner, adverbs of place, and adverbs of frequency. Adverbs of time. Adverbios de tiempo. It tells us when. Nos dice cuándo está sucediendo algo. And goes either at the beginning or end of a sentence. Y va al principio o al final de la oración. Examples. I'm taking Romeo to the vet tomorrow. Tomorrow, I'm taking Romeo to the vet. En la primera oración vemos el adverbio de tiempo al final, que es tomorrow. Y en la segunda oración, tomorrow va al principio. Entonces, volvamos que nos dice. El adverbio de tiempo nos indica cuándo.
Puede ir al principio, aquí, or at the end, o al final, aquí. Adverbios de manera, adverbs of manner. It tells us the way something happens and usually goes after the main verb or after the object. Los adverbios de manera nos indican la forma como están ocurriendo las cosas. Generalmente va después del verbo principal o después del objeto. Ejemplos. Hunter ran happily towards his food. Hunter ran towards his food happily. En la primera oración, happily va después del verbo. Este es el verbo correr en pasado y explica de qué manera corrió. Corrió alegremente, happily, después del verbo. Y en la segunda, corrió hacia su comida happily, after the object. ¿Ok? Una acotación. Hunter es un perro. Adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. Frequency adverbs are a kind of adverb of time. Son un tipo de adverbio de tiempo. They tell us how often something happens. Nos dice qué tan a menudo las cosas suceden. And go before the verbs, with the exception of the verb to be. Y va antes de los verbos, con la excepción del verbo to be. Examples. I usually feed my cat at night. Dijimos que va antes del verbo. Feed es el verbo, dar de comer. Entonces, el de acá, esta palabra es el adverbio de frecuencia. I usually feed my cat at night. Otro ejemplo. My dog is always nice. ¿Qué decía la regla? Que con la excepción del verbo to be, va antes, ¿no? Antes con todos los verbos. Con el verbo to be va después. Is es el verbo to be, entonces va después. My dog is always nice. But if those adverbs tell us exactly how often, they usually go at the end. Pero si esos adverbios nos dicen exactamente qué tan a menudo, entonces siempre va a ir al final. Ejemplo, I bathe him twice a year. Yo lo baño, hablando del perro, yo lo baño 2 veces al año. Adverbs of place, adverbios de lugar. It tells us where. Se refiere a dónde y va al final de una oración. Ejemplo, Sean, ven aquí. Aquí es el adverbio de lugar y va al final. Exercises. Classify the adverbs from the word bank. En esta parte quiero que ustedes vean al word bank, ¿ok? Y clasifiquen cada uno de estos adverbios en la tabla que tienen aquí. Si es adverbio de manera, si es adverbio de tiempo o si es adverbio de lugar. Necesitas revisar toda la presentación para que puedas darte cuenta en dónde encaja. Espero este tema les haya quedado bien claro. Dense cuenta que en sus conversaciones cotidianas constantemente estamos usando adjetivos y adverbios. Si detectas alguno, trata de traducirlo al inglés para que lo reconozcas, te familiarices con ellos y luego lo puedas hacer de una manera automática. Okay? I think this has been clear. This class has been very clear. Try to translate every sentence you talk so you are going to be familiarized with the verbs and you're going to be faster while talking. Okay? Thank you. The deadline for your homework is Monday the 20th. Okay? El plazo de entrega de su tarea es el lunes 20. See you in the next class. Bye bye.